estoy muy contenta de estar aquí, aunque me siento un poco como que me estoy metiendo en cosas igual con mis colegas, ¿verdad? Un poco difíciles, pero estoy como un frijolito en el arroz, creo. Bueno, empiezo a leer lo que presentan. Eh, los, es la parte, digamos, antropológica que sería un poco la base de este estudio que empezamos, por lo cual quiero dar algunos elementos básicos sobre los que llamamos curanderos, curanderas, sanadores o chamanes, pues ya desde la perspectiva antropológica. Los chamanes atribuyen la capacidad de trabajar como adivinos, sanadores y guías espirituales al don otorgado a menudo por alguna divinidad del panteón católico. Puede ocurrir que ciertas manifestaciones del don se presentan durante el embarazo, desde la infancia y la adolescencia o la edad adulta, como... ¿Dónde está? ¿Esa? Bueno, ese es el ejemplo de niños. Quien busca el poder de sanación permanece 4 días en una choza y otros 4 días en una cueva sin comer y sin dormir y espera que los espíritus le concedan los poderes del Acocama, que es el chamán. Ay, no. Ay. Este es el ejemplo del Acocama. Está un poco... ¿Me pueden pasar las, por favor? Me distraigo mucho. En el caso de la siguiente, por favor. Eso. En el caso de los sabios y la sabia mazateca, el camino es diferente. Varios sabios mencionaron que para curar su grave enfermedad, provocada a menudo por una maldad, tomaron los hongos en varias ocasiones. Y el honguito, la entidad sagrada que es el hongo mismo, les preguntó si querían aprender a curar. El contenido de las experiencias oníricas es claro. Alguien, alguna divinidad del panteón católico, algún espíritu, una anciana o anciana vestidos de manta, le anuncia a la persona que ha sido elegida para ser su representante y debe cumplir con una misión, ayudar a sus congéneres. Por favor. Con la aceptación del don, termina ese proceso que denomino el devenir del chamán, que marca un cambio ontológico del elegido o elegida, porque mediante la investidura del don adquiere la capacidad de comunicarse con los espíritus, de ver y saber lo que otros desconocen. Me refiero a la facultad intrínseca del elegido de conocer el pasado, presente y futuro de las personas, de comprender qué problema o enfermedad está trastocando su integridad física y espiritual. Siguiente. Es decir, que el don le permite encontrar la respuesta a las interrogantes que sus pacientes les presentan con relación a los problemas que les afligen y las indicaciones sobre cómo deben proceder para remediarlos, gracias a que mantienen una comunicación con sus auxiliares y protectores con los cuales intercambian mensajes. Todavía no. Bueno, sí. Sí, ok. A estas personas que asumen que poseen un don divino, las podemos identificar como chamanes y chamanismo, un sistema mágico, religioso y terapéutico que sostiene su praxis. Para tal afirmación me baso en las investigaciones realizadas en muchos pueblos, no solo en México, sino en todo el mundo, que dan cuenta que las características fundamentales de los chamanes, su capacidad de interactuar con los seres del otro mundo, trasladarse y viajar a esta otra dimensión de la realidad. Los chamanes nos hablan de sus viajes oníricos, de que estando dormidos trabajan y explican. Lo veo mientras duermo. Durante la vigilia, según nos relatan, se concentran, ven como si fuera televisión o como si fuera una radiografía. Dicen, mi espíritu sale, mis niñitos me hablan, o oigo voces. Así describen sus habilidades, lo cual remite a percepciones auditivas y visuales muy particulares. Los sueños y el trance son, por lo tanto, medios de comunicación mediante los cuales los especialistas rituales desempeñan la labor que les fue encomendada como adivinos, sanadores, guías espirituales y copompos, es decir, que acompañan a los muertos en su viaje al otro mundo. Los chamanes son, en suma, argonautas del mundo invisible. Estas experiencias son producto, a mi manera de ver, de un trance endógeno, un estado de conciencia chamánico intrínseco a su condición, de leve a profundo,
y que puede también expresarse en la modalidad que he llamado trance de incorporación, cuando el especialista ritual recibe el espíritu de un difunto u otra entidad, función similar a la desarrollada por un medium. La siguiente, por favor. Sí, ese es un ejemplo de trance. Bueno, un antropólogo italiano, Ernesto de Martino, a mediados del siglo XX, escribió en torno a los supuestos poderes mágicos o paragnómicos de los chamanes, refiriéndose a ciertas habilidades mentales como la clarividencia, la telepatía, la lectura del pensamiento, la posibilidad de influenciar a las personas a distancia. Se preocupa por demostrar que la adivinación, ya sea mediante los sueños o la evidencia, la capacidad de pronosticar sucesos futuros, de descubrir almas robadas con la ayuda de los espíritus, de establecer comunicación con otros chamanes, de ejercitar la visión a distancia, así como alcanzar el éxtasis, constituyen rasgos comunes de la práctica chamánicas en diversas latitudes. La siguiente. Además de los poderes mágicos, pongo a discusión otro particular que me parece importante mencionar, la fuerza mental y el poder de concentración a los que apelan las personas que tienen el don. La fuerza mental podría explicar su capacidad de conectarse con los otros, con sus pacientes, que podría ocurrir, por ejemplo, en el proceso de adivinación, cuando el chamán pasa el huevo sobre el cuerpo del paciente y luego lo vierte en un vaso con agua y lo observa. Se puede conjeturar que en ese momento se establece una conexión entre ambos. La siguiente, por favor. La capacidad de establecer un vínculo de empatía por parte del chamán con la persona que está esperando de él la solución a su problema la relacionaría con la teoría de la mente. Esta se define como la habilidad de conceptualizar los estados mentales de los otros para poder comprender y predecir su comportamiento, es decir, la capacidad de establecer una relación de empatía con los otros que permite sentir lo que el otro siente y comprender sus estados mentales. La adquisición de estos rasgos propiamente humanos forma parte de la evolución epigenética de la especie humana, es decir, la construcción de la cognición social, el conjunto de operaciones mentales que subyacen a las interacciones sociales y comprende los procesos implicados en la percepción, interpretación y generación de respuestas acerca de la conducta de los demás, como sugieren Changeux y Ricoeur, Winkelmann y Sánchez, entre otros. Podríamos conjeturar que estas facultades fueron desarrolladas de manera excepcional, la siguiente por favor, por los especialistas de la curación en virtud del peculiar papel que deben desempeñar, por la necesidad de comprender al otro, su sufrimiento, preocupación, desolación. De hecho, los procedimientos terapéuticos de los chamanes implican, según Winkelmann, principios universales de transferencia curador-paciente que facilitan la solución de problemas. Winkelmann define los estados no ordinarios de conciencia como modo integrativo de conciencia, porque suponen la integración de varias partes del cerebro. Cuando se trata del proceso de sanación de una enfermedad que padece la persona y ésta es sometida a un proceso ritual de curación, podemos presumir que ella experimenta una respuesta particular al rito, una respuesta que Winkelmann define como psicointegración, la integración de varias partes del cerebro a través de la estimulación de mecanismos centrales en este órgano que regulan el bienestar y aumentan las funciones del sistema inmune, especialmente cuando hay una predisposición, una actitud positiva del paciente a ser curado y a curarse, que los curanderos llaman fe. En suma, la capacidad del chamán de establecer una especial conexión con su paciente podría estar basada en los estados modificados de conciencia que Winkelmann, bueno, no, eso ya lo dije, perdón. Asimismo, Erika Bourguignon propuso que la predisposición psicobiológica hacia los estados no ordinarios de conciencia podría ser universal en la especie humana, aunque su uso sea variable en cada pueblo. La siguiente. Los chamanes atienden a sus pacientes de padecimiento que forman parte de la medicina tradicional. Se conocen como susto, mal aire, mal de ojo y daño por brujería, que califico como afecciones del espíritu porque, aunque pueden perjudicar el cuerpo físico, en realidad son el resultado de una afectación del cuerpo sutil de la persona a su espíritu, lo cual deteriora su energía vital. La limpia es el medio comúnmente utilizado con un doble propósito: obtener un diagnóstico y limpiar el cuerpo material y purificar el cuerpo sutil de las malas energías que con su presencia crean una descomposición a nivel físico y anímico. La siguiente, por favor.
Definimos la limpia como el proceso de adivinación y sanación que se divide en 3 fases. El chamán pasa 2 huevos por todo el cuerpo del paciente, acompañando la acción por un rezo. El huevo, como célula viva, absorbe las energías negativas de la persona. También utiliza velas, veladoras, hierbas aromáticas u objetos de poder, entre comillas. Después el chamán vierte el contenido del huevo en un vaso con agua y procede a la lectura. Lo observa atentamente y emite un diagnóstico. Las figuras que aparecen en la clara y la yema indican qué enfermedad o problema tiene y cuál es su origen. Todos estos son ejemplos de curaciones. El chamán conversa con el paciente acerca del resultado de la consulta y le explica cuál será el procedimiento a seguir. Se fija el número de limpias que recibirá y otros procedimientos terapéuticos. De la descripción que nos proporcionan los especialistas rituales de su estado de concentración, de lo que ven y escuchan durante el proceso de adivinación-sanación, deducimos que el chamán experimenta estados modificados de conciencia más o menos intensos, dependiendo de la actividad que realiza. Eh, la siguiente, por favor. Un día, en 2016, recibí con Roberto Mercadillo, investigador en ese entonces adscrito a la UAM Iztapalapa, la invitación por parte de Hugo Toriz, estudiante de la licenciatura de Antropología Física de la ENA, a codirigir su tesis. Tenía interés en medir, mediante encefalograma, la actividad cerebral de algún especialista ritual mientras desempeñaba su trabajo. Quien aceptó inmediatamente ser parte del experimento fue la señora Lupita, una curandera y partera que en ese entonces contaba con 75 años. La siguiente, por favor. Es ella, bueno, después. En la tesis presentada en 2018, Hugo Toriz presenta los resultados del registro mediante encefalograma de la actividad cerebral de la señora Lupita mientras desempeña varias tareas que requieren entrar a un estado de trance leve y profundo, según las características de cada una. La lectura de cartas o del huevo, la limpia y la canalización del difunto. La siguiente, por favor. Los resultados a los que llegó Hugo Toriz son interesantes. La lectura del electroencefalograma bajo la supervisión del doctor Roberto Mercadillo y su equipo de la UAP reveló la presencia de ondas cerebrales gamma registrada con frecuencia hasta 70 y 80 Hz, más altas que en un ser humano ordinario que normalmente oscilan alrededor de los 40 Hz. Según Toriz, esta actividad puede ser comparada con los estados mentales experimentados por los budistas tibetanos durante la meditación Zen, que sí han sido estudiados. Contrariamente a lo que se podía pensar, el estado meditativo no produce relajamiento, sino un estado de concentración mental a gran escala y una atención intensa pero sosegada que implica procesos cognitivos complejos asociados a procesos de comunicación y sincronización entre las diversas zonas neuronales y a un proceso de percepción consciente. Se podría deducir, por lo tanto, que las experiencias de los chamanes remiten a estados no ordinarios de conciencia de este tipo. El siguiente, en marzo 24, con base en un estudio, Hugo Toriz, Roberto Mercadillo, Guadalupe Terán y yo publicamos en la revista Frontiers in Psychology el artículo Neuroanthropology of Shamanic Trance, Case Study with a Ritual Specialist from Mexico. Presento a continuación a nuestros colaboradores y los lugares donde se realizó el trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, él es angelino, tiene unos 50 años, es curandero de Guayapa, Morelos. Él es rayado, es decir, fue golpeado por un rayo y tiene, por lo tanto, la calidad ontológica de un hombre o una mujer elegidos por los espíritus para ser trabajadores del temporal. Además de tener una relación estrecha con el volcán para pedir la lluvia y llevar ofrendas a los calvarios en el Popocatépetl y alejar el granizo de los sembradíos, Angelino hace limpias y cura también con los hongos sagrados que colectan en los bosques del volcán. Sí, lo visitamos en su pueblo y trabajamos en el espacio donde consulta. Ahí tiene el altar con algunos santos, veladoras, flores, etc. La siguiente. No, bueno, ese es otro. Bueno, Alan es aprendiz de la curandera Lupita, la misma que participó en el estudio de Hugo Toriz al que me referí. Nació en un pueblo de la sierra, tiene 32 años. La siguiente, Mario,
de unos 60 años, es un curandero nahua, le dicen Ixtlamatki, el que ve y sabe, de Tlacotepec de Díaz, en la Sierra Norte de Puebla. Trabaja con limpia y los sueños también son parte de los medios que usa para la adivinación y la sanación de sus pacientes. Desde los 14 años experimentó las primeras señales del don y sus padres lo llevaron con un curandero que le hizo una protección porque en sueños otros especialistas rituales conocidos como nahuales lo perseguían. A los 40 años soñó que llegaba a una gran cueva donde vio a un niño Dios y una voz le dijo que no podía estar allí, por lo cual se fue. Despertó y olió un aroma a flores y cuando se volvió a dormir soñó que le estaban enseñando cómo hacer una limpia, qué hierbas y oraciones debía emplear. Trabaja desde entonces. Sí. Tanto Alan como Mario atendieron a mujeres y hombres pacientes de Alan y Lupita en una casa donde la señora Lupita rentaba un cuarto y donde acudía todos los martes por la tarde. La siguiente, bueno, son ya el trabajo de Angelino en su consultorio, pues ahí se ve en el fondo el altar. Había una vela donde, no tengo fotos, pero están en los videos, donde él, después de la limpia, que pasa el huevo en todo el cuerpo, le ve el huevo a través de la luz de una vela, evite pues su diagnóstico. También hubo momentos de mucha, bueno, por ejemplo, es propio que haya un contacto del huevo, de la veladora, de las hierbas, cuando las hay, con las manos. Em, la siguiente, bueno, también, pues aquí está el equipo. La siguiente, bueno, aquí estamos con Alan en el consultorio de la señora Lupita. Él atendió a 7 pacientes. Todos son pacientes regulares de la señora Lupita, o sea, la visitan. Algunos han tenido enfermedades graves. Y finalmente Mario, eh, bueno, este es de nuevo Alan. Siguiente, y aquí está Mario, también con el mismo procedimiento. La siguiente. Bueno, aquí, bueno, como ve el huevo, lo observa, lo lee, ¿no? Se dice que es una lectura. La siguiente. Bueno, aquí es una consulta con una fotografía de una persona, o sea, a distancia. Esto también se hace, ¿no? Se supone que hay una conexión entre la fotografía que es la persona, ¿no? No representa, sino que es la persona, contiene su fuerza en el nombre, ¿no? Es el muchacho que sufría de alcoholismo en este caso. Y sí, dio un diagnóstico bastante certero. De hecho, el muchacho después, y bueno, en este caso era un daño por brujería. Y efectivamente el muchacho un tiempo después murió. Bueno, aquí también con una foto en un celular, ¿sí? Y también la respectiva lectura de huevo. La siguiente, por favor. ¿O era la única? Ah, no. Ah, ya fino. Bueno, entonces, en general, en la mayoría de estos pacientes y en general de la medicina tradicional, sí se puede decir que de estas enfermedades que mencioné, que son el susto, el mal de ojo, el aire y la brujería, la mayoría son enfermos de brujería, ¿sí? Ya sea en las zonas rurales o en las ciudades. Esta es una enfermedad muy frecuente que tiene evidentemente diferentes manifestaciones. Todo depende del mal que la persona quiera infligir a través de la ayuda del brujo a su víctima. Y digamos, también estas personas, es decir, lo mismo, fueron reiterados los mismos diagnósticos prácticamente que ya tenían las personas que habían acudido antes con Lupita. Bueno, eso es todo. Gracias.